Muy buenas tardes para todos, un cordial saludo. Mi nombre es Carolina Restrepo. En la tarde del día de hoy nos reunimos para hablar de un tema bastante especial y es la llegada de la Navidad. Y con ella llegan las reuniones en torno a una mesa decorada para la ocasión, las luces en el árbol, el pesebre, la música alegre como los villancicos, esa música parrandera, las comidas como la natilla, los buñuelos, las hojuelas, abrazos y besos en el reencuentro con familiares y amigos, que en muchas ocasiones esa es la única fecha donde podemos estar con ellos, las risas de los niños destapando los regalos del traído del niño Dios. Muchas familias en Colombia vivirán una Navidad así, pero algunas otras, por el contrario, tendrán una Navidad más melancólica y triste. Y el motivo es tener a un ser querido con una enfermedad crónica o terminal en final de vida. Y nos preguntamos cómo deben de afrontar estos familiares esta situación y si será mejor para el enfermo permanecer en el hospital o en su casa rodeado de sus seres queridos. A muchas familias les brinda mayor tranquilidad estar en un ambiente hospitalario. Otros, por el contrario, eligen estar en casa donde se sienten más tranquilos para compartir y poderle brindar los cuidados a sus seres queridos en esta época tan especial. Lo más importante en esta época de la Navidad, ya que a veces perdemos de vista, no solo se trata de esos viajes y de las fiestas o de las cosas materiales, sino que es un tiempo más propicio para compartir tiempo y experiencia con los seres queridos y vivir una etapa de reconciliación, perdón y de gratitud. Lo que uno aprende como personal de cuidados y de profesional de cuidados paliativos es que lo más importante es vivir el presente y nos preguntamos constantemente si esta fuera la última Navidad o el último día de nuestras vidas, pues lo esencial es vivirlo de la mejor manera posible. Y es un mensaje que deberíamos de escuchar con mucha atención, sin importar nuestra edad o nuestro estado de salud, ya que podría ser la última Navidad de nuestras vidas. Claro, qué importante eso que mencionas ahí, ¿cierto? Porque no se trata de porque estemos enfermitos, que tengamos Ajá. que pensar en esa situación. Los que no estamos enfermitos también podríamos estar enfrentando esa última Navidad, ¿cierto? Y sobre todo aclarar, antes de que empecemos pues como a hablar de todo eso que mencionabas ahorita, que sabemos que muchas personas piensan que en cuidados paliativos pues solo atendemos pacientes terminales y personas en final de vida, ¿cierto? Sí. Y aunque sí atendemos pues estas situaciones, también tenemos pacientes con enfermedades crónicas que podrían vivir muchos más años, pero que esa enfermedad les modifica toda su vida en todas las dimensiones y pues ahí entra la parte también familiar y social, que es la que tendría que ver con estas celebraciones de fin de año, ¿cierto? Entonces vamos a lo largo del live, vamos a tratar de ir haciendo como esas diferenciaciones entre el paciente crónico y el paciente que ya está más frágil y un poquito más limitado, porque pues son situaciones muy diferentes, ¿cierto? Y por lo mismo tenemos que actuar de manera muy diferente, dependiendo pues como en qué momento de esa enfermedad estamos. Entonces, como decías, esta temporada pues de tanta alegría a todos, sin importar nuestro estado de salud, nos aumenta como la sensación de pérdida, ¿cierto? Ujú. Vemos, por ejemplo, que los viejitos, los ancianitos, en estas fiestas, así no tengan ninguna enfermedad, se ponen como muy melancólicos, ¿cierto? Y empiezan como a Ujú. tener muchos recuerdos de todos esos seres queridos que ya fallecieron, se ponen muy lloroncitos. Entonces, para los cuidadores y los miembros más jóvenes de esa familia, pasar esa Navidad en presencia de una persona mayor o que esté enferma, pues también les puede causar como mucha angustia y les intensifica esa sensación de pérdida inminente, o sea, también los pone como muy sensibles a esa idea de que tal vez sea la última, ¿cierto? Sí. Eh, Nosotros en cuidados paliativos muy a menudo nos toca ver pues tanto familiares como pacientes con mucha angustia en este periodo previo a la Navidad, o sea, este de noviembre. Sí. Eh, Ellos se pueden, los pacientes sobre todo,
bueno, y las familias también, se pueden encontrar que todas estas decoraciones y todas estas cosas que hacemos previas pues a la Navidad, las luces, los villancicos que empiezan a sonar en los centros comerciales y en el vecino, pues son como muy estimulantes y como les decía, provocan mucha melancolía y mucha añoranza. Ujú. Entonces, es una realidad que por más que estemos en Navidad, la enfermedad y la posibilidad incluso pues de morir, así no estamos enfermos, pues no va a desaparecer. Quisiéramos pues como que la vida hiciera un stop ahí en este mesecito, pero pues no es eso lo que pasa, ¿cierto? Ujú. Entonces, esta temporada festiva, con todo el aire pues cargado de alegría, se vuelve un poquito inquietante, como angustiante, que cómo es que qué vamos a hacer o cómo es que vamos a actuar. Entonces, la persona enferma empieza como a enfrentarse a, como por decirlo así, a una lucha interior, porque es muy posible que ellos sí quieran participar en las actividades, especialmente pues si somos personas que nos gustaba mucho la Navidad cuando no estábamos enfermos, pero es posible que no tengan la capacidad física ni emocional para lidiar pues con el corre-corre y todo el estrés que traen esas festividades, ¿cierto? Porque Ujú. de verdad que es como nos demanda mucho movimiento. Hay otras personas que pueden preferir simplemente estar sentaditas ahí en silencio y ver cómo todo el resto de la familia decora, adorna y se prepara pues como para esta Navidad, pero que ellos no estén haciendo las actividades no quiere decir que no lo estén disfrutando, ¿cierto? Ellos ahí Ujú. sentaditos mirando pueden estarse sintiendo parte también de esa celebración en la manera que ellos pueden. Entonces, independientemente de qué enfermedad tengamos, si está poniendo en peligro nuestra vida o no, de si es un Ujú. bebé, si es un niño, si es un adolescente o si es ya una persona, un adulto mayor, la conclusión pues es que tanto el paciente como la familia van a experimentar una angustia profunda y que es Ujú. normal, es muy importante que normalicemos los sentimientos y las emociones, porque todo esto del duelo anticipado que hacemos con las enfermedades y digamos estos sentimientos por decirlo, lúgubres, sobre todo para las Ujú. personas que están en final de vida, pues como que empiezan a chocar con las celebraciones navideñas en donde sabemos que todo es pues parranda, fiesta, alegría. Entonces Sí, uno empieza a sentir como que no, como que lo que uno está viviendo y lo que está viviendo el resto del mundo no no van, encaja. no Ujú. encajan, exacto. Sí. Entonces, la idea hoy es entonces darles algunos consejitos muy prácticos, no es nada del otro mundo, digamos lo que no viene de libros, no viene, pueda que venga más de nuestra experiencia Sí. que de teoría, ¿cierto? Pero son consejitos que nos van a ayudar a sobrellevar y sobre todo a poder celebrar esta época del año. Claro que sí, Lore. Es muy importante resaltar frente a todo lo que dices la importancia y el objetivo de cuidados paliativos, que siempre será brindarle ese bienestar y mejorar la calidad de vida y mitigar el sufrimiento tanto del paciente como de la familia. Uno pudiera pensar que será esta la última Navidad que pase este paciente con su familia y es algo que nosotros no sabemos, pero que el enfoque terapéutico ha de propiciar ese mayor bienestar y si el paciente tiene esa expectativa, se puede ayudar a que en esta época navideña tenga los mejores momentos posibles junto a su familia y sus seres queridos. Aunque tenga incluso una condición de salud difícil y que incluso se planteen la posibilidad de que la vida se esté acabando, que estemos llegando a esa etapa de fin de vida. Los pacientes también pueden llegar a experimentar esa alegría, esa satisfacción y gratitud de compartir tiempo con sus seres queridos y poder así apreciar el valor de las pequeñas cosas que se pueden encontrar en su comida favorita o escuchar esa canción determinada que les traiga un recuerdo de un ser querido o de un momento vivido en su vida y recibir la visita de a un amigo especial que hace mucho tiempo no ven, incluso. Así es, Caro. Y tendemos mucho como a pensar que esta época del año, como dijimos al principio, es muy normal que hayan esos sentimientos de angustia, ¿cierto? Ujú. Pero uno inmediatamente piensa que las familias y las personas que están atravesando por un proceso de enfermedad, pues
pues que va a tener que ser triste la Navidad, pues como obligatoriamente, ¿cierto? Ujú. Digamos que esa es la sensación, pero no la realidad, ¿cierto? Porque digamos que este tipo de momentos que pueden parecer muy tristes, así como por encimita, pues Sí. pueden estar llenos de más vida de la que nos podamos nosotros imaginar y de la que Ujú. podamos haber experimentado en si tenemos 90 años, imagínate, en las 90 navidades anteriores, 80 Sí, navidades los tenemos. anteriores, ajá, tenemos muchos hermosos de 90 y algo. Entonces, no estoy diciendo pues que tengamos que esperar hasta estar en un programa de cuidados paliativos Sí, para poder vivir pues como intensamente. Ojalá todos tuviéramos la posibilidad de entender esto, ¿cierto? Pero digamos que los cuidados paliativos a mí me han logrado como enseñar algo cuando uno atiende a los pacientes, y es que la vida se debe celebrar con la mayor frecuencia posible, ¿cierto? Que no tenemos que esperar justo que llegue la Navidad para celebrarla. sí, Culturalmente nos han enseñado eso, ¿cierto? Que es el Día de las Madres, que es el Día del Padre, que es la Navidad, que es el amor y la amistad. Pero no debería de ser así. Y la mayor parte de la gente, pues pasamos mucha parte de nuestra vida como en rutinas, cargados como de lo mismo, ¿cierto? Y de alguna manera como con los ojitos tapados ante muchas oportunidades que se nos presentan para celebrar. Y es muy normal también que lo que son las palabras enfermedad, muerte, cuidados paliativos, ¿cierto? Estén como muy asociados a negatividad. sí. Eso es típico. Pero lo que la gente de pronto no logra reconocer es que la enfermedad es una oportunidad. Y yo sé que Ujú. para muchos va a sonar como que una oportunidad, ¿cierto? Se supone que ¿De todo lo que dónde? viene con la enfermedad es malo, ¿cierto? Sí, Pero la verdad es que lo que en la medida pues que se vuelve una oportunidad, es que nos hace más conscientes de lo que tenemos y sobre todo ujú. de que tenemos que vivir la vida al máximo, ¿cierto? Sí, Porque para muchos pacientes digamos que hay días, hay meses, otros tendrán años y otros no tendrán ni siquiera pues un tiempo específico, sí, pero nos pone como ese chip en la cabeza de que tenemos que aprovechar al máximo todo y así sí, deberíamos de vivir todos, todos, sin importar si estamos enfermos. Entonces, cosas como las oportunidades pues de sanar relaciones rotas, ¿cierto? De poder decirle sí, a nuestros seres queridos cosas que tal vez teníamos que haber dicho hace mucho tiempo, pero que por las disque prioridades que tenemos en la vida no hacemos. Todo eso son oportunidades que se nos van presentando. Uno empieza a ver que, por ejemplo, cuando ese abuelito está enfermo, esa Navidad aparece un montón de gente que normalmente otras Navidades no iba, no está ¿cierto? viva. Exacto, entonces los niños, los nietos, bisnietos, los que ya tienen hasta tataranietos, pues se empiezan como a reunir ahí sin importar nada, a escuchar las historias de esa persona. Para este adulto mayor o para el mismo enfermo, pues eso es una oportunidad también. Entonces empiezan a venir también los amigos que hace rato no Sí, venían a hacer pues como la visita, lo que tú decías ahorita, que eso se vuelve un regalo. sí, Entonces, en conclusión, pues hablando de esta partecita, uno podría decir que todos deberíamos de celebrar la Navidad como si fuéramos pacientes de cuidados paliativos, ¿cierto? Celebrarla intensamente, tratando de priorizar lo que es realmente importante, ¿cierto? Y siempre al lado de nuestros seres queridos, sin importar cómo va a ser la celebración, que esa es otra cosita que vamos a hablar ahorita, que tenemos pues como muy arraigadas muchas tradiciones y muchas maneras de sí, celebrar, y cuando no lo podemos hacer así, pues a veces nos frustramos, ¿cierto? Entonces, la idea cuando estamos en estos procesos de enfermedad o final de vida, es de que creemos nuevas tradiciones familiares, ¿cierto? Que tratemos de encontrar maneras distintas de celebrar, o que nos pongamos como un énfasis así muy especial en renovar tradiciones que ya traíamos, ¿cierto? sí, Entonces, empezar a darle menos importancia como a esas cosas rutinarias y que no tienen como sentido, y enfocarnos en las que nos puedan crear recuerdos duraderos, ¿cierto? Lo más importante es las relaciones que tenemos con nuestra familia, ujú, eso es básico. Eh, y debemos enfocarnos, como les decía ahorita, en entender y ser muy flexibles ante que va a ser diferente, pero no quiere decir que va a ser peor o que necesariamente tenga que ser triste.
Claro que sí. Lore, teniendo en cuenta todo lo que me dices, esta es una época donde buscamos dar regalos y casi siempre buscamos son cosas materiales. En Ujú. este momento, la verdad, lo que importa no es ese regalo físico. El mejor regalo que le podemos brindar a nuestros seres humanos es la presencia. Ese es el mejor regalo que pueden recibir, sean nuestros familiares o ese ser querido. El solo hecho de estar ahí con esa persona, incluso cuando esta no está tan receptiva, porque como lo decías ahora, nos vamos a encontrar con personas que incluso están teniendo apenas el inicio de un proceso de enfermedad, como nos vamos a encontrar también con otras que están en una etapa más progresiva de la enfermedad o incluso al final de vida, entonces no van a estar tan receptivas. Es Ujú. increíble el significado que tiene para ellos el estar ahí con ellos. Solo la presencia se sentirá y apreciará, incluso si la persona no se lo puede decir, con solo el cruce de esas miradas, ese es el mayor regalo que se puede tener. También puedes dar la presencia de formas muy prácticas. ¿A qué me refiero? Si la persona está en la casita, y nos encontramos de que no sabemos qué hacer, pero llegamos a una casa y la casita está desorganizada porque nos encontramos con múltiples labores y esa cuidadora no ha tenido tiempo de organizar la ropa, de hacer comida, encontramos los platos sucios, el poder ir y ayudarles en esas labores es algo fundamental y ellos se lo van a agradecer mucho, prepararles comida y dejárselas incluso en la nevera. Si están en el hospital, cuando los visitamos, acomodarles la almohadita, asegurarnos de que ellos se encuentren cómodos en ese lugar. Lo más importante es estar con ellos, eh, tratar de sacarle el mayor provecho a esa visita y pedirle a este ser querido que nos cuente una historia de vida, registrarla por medio de fotografías, videos, noticas de voz, preguntarles de pronto como lecciones de vida que han aprendido en el Ujú. transcurso de su vida, cuál ha sido ese momento más importante, hacerlos también partícipes de sus historias y contarles historias, contarles chistes, hacerles bromas, mostrarles videos graciosos y si es posible, teniendo en cuenta pues las condiciones en las que se encuentren, llevarlos a un lugar donde puedan recibir una lucecita natural y tomar el sol es algo que ellos disfrutan mucho. Lo más importante para ellos es que sean tratados como personas. Ellos necesitan de esa compañía y de ese cuidado que les podemos brindar. El mayor regalo que les podemos brindar en ese entonces es la presencia, es estar ahí, ahí con ellos. Así es, Caro. Involucrarlos, ¿cierto? No hacer, Sí. porque cuando muchas veces con ese ánimo de Ujú. sobreprotegerlos, los hacemos como a un ladito. Y no los Entonces dejamos hacer nada. exacto, entonces ellos empiezan a sentir excluidos de algo que, como decíamos al principio, pueda que estando muy frágiles y muy limitados, aún quieran celebrar, ¿cierto? Sí. Entonces, muy importante todo eso que decías y sobre todo, si uno quiere de alguna manera ya aceptar la realidad que se está Sí. viviendo, como nos decía alguien ahí por el chat, pues pensar también que cuando a uno le toca como cuidador o familiar acompañar a esa persona, aquí estoy hablando no de los crónicos, sino de los de final de vida, Sí. cuando a uno le toca acompañar en final de vida una Navidad, pues es un regalo también para uno poder ser parte digamos, de esos últimos momentos de esta persona Sí. y poder crear actividades y cosas como las que tú mencionabas que permitan que sean pues como agradables para esa persona que está pasando por una situación difícil. Sí. Entonces vamos a decir pues como unas cositas ya muy puntuales a tener en cuenta en estas festividades. Yo diría que esta, la más importante, es que cuando estamos así enfermitos en Navidad, es muy importante permitir que todos los sentimientos se puedan expresar, ¿cierto? Sí. Esto va para el enfermito y para el Al cuidador y la cuidador. familia, sí, porque la idea no es poner una cara de valiente o sonriente porque estamos en Navidad, ¿cierto? Y como Y, si nada estuviera pasando, no. y por Eso dentro destruidos. exactamente. Ujú. Entonces, hay que entender que los sentimientos son una respuesta natural al sufrimiento, ¿cierto? Ujú. Y si estamos viviendo enfermedad o final de vida, que es todavía más delicado, pues vamos a tener que estar con mucho dolor pues, emocional, angustia y con sufrimiento. Ujú. Entonces, y situaciones muy estresantes. Entonces, lo más importante es no ocultar
ni las necesidades ni los sentimientos, sino poder hablar y poder comunicarnos con toda nuestra familia. Y como les decía ahorita, especialmente cuando la muerte puede ser inminente, o sea, cuando estamos ya, que ya el médico nos dijo como que más o menos qué puede pasar, entonces siempre que sea posible, tratar de planificar con anticipación cómo es que deseamos pasar este periodo festivo, sí. ¿Cierto? Tratar de no ejercer una presión adicional sobre usted mismo, si es el enfermo, o si es la familia, sobre su familiar que está enfermo, ¿cierto? Entonces, mirar a ver cuáles son los arreglos más cómodos para uno, o quién va a venir a ayudarme a hacerlos, y yo sentadito puedo, ¿cierto? Las abuelitas que son como más manuales, o las mujeres en general. Tenemos muchas mamás jóvenes que, como tienen los niños, pues tienen de alguna manera esa presión de que pues no quiero quitarle la Navidad a mi niño, entonces igual tengo que celebrarla. Entonces mirar cuáles son las maneras más fáciles para mí, pensar en dónde y con quién queremos pasar esas festividades, ¿cierto? ¿Cuál sería el mejor momento del día para hacer actividades? Que el armar del árbol, que el armar del pesebre, ¿cierto? Porque uno ya más o menos se va conociendo y sabe que en las mañanas me siento como más animadito y como con más energía, ya va pasando el día y como que ya no me da, ¿cierto? Otros es al contrario, se ponen muy activos en la noche. Entonces, mirar a ver cuál se ajusta mejor. Pero, o sea, lo más importante es dejar que esas personas más cercanas a nosotros conozcan nuestros pensamientos, o sea, no pensar que nos tienen que adivinar, porque es que eso es muy difícil. Como decíamos al principio, casi siempre hay como dos opciones: el que sí quiere celebrar, pero no le da pues como su ánimo y los síntomas que está sintiendo, y el que de pronto sí totalmente quiere estar aislado y no quiere que vaya nadie, no quiere que nadie lo visite, no quiere hacer árbol, no quiere, pero entonces comunicar. ¿Por qué? Porque para la familia es todavía más difícil. Pues imagínate un familiar pensando, bueno, ¿será que armo el árbol? Pero si lo armo, de pronto mi papá y mi mamá o mi esposo o hasta mi hijo que está enfermo va a pensar que a mí no me importa que está enfermo y que soy tan descarada que me voy a poner a celebrar diciembre, ¿cierto? Y resulta que de pronto la persona enferma sí quiere que lo arme. Sí. Entonces, esta comunicación asertiva aquí es muy importante. Papá, ¿cómo querés celebrar la Navidad? ¿Querés que te vengan a visitar? O les decimos que no, ¿cierto? Y siempre estar muy abiertos a que todo es aceptable. Tanto celebrarla como que no, pues, porque si juzgamos, la persona va a sentir que tiene que decirle sí a todo. Y ahí es donde se empiezan como a enredar las cositas. Entender también pues que todas estas demandas de cuidado que tienen los pacientes que están más frágiles y más dependientes, ¿cierto? Los que necesitan que los bañen, que les den su comidita, que los ayuden a limpiarse, pues estas necesidades en Navidad no paran, ¿cierto? Esto continúa. Como les dije, ojalá la Navidad pusiera un stop y en enero continuáramos, pero la realidad es que no. Entonces, si ese ser querido que está enfermito en la casa requiere su atención, pues tener esto muy claro para no frustrarnos y de pronto dar una mala actitud, ¿cierto? Porque cuando ya uno sabe lo que va a pasar, uno como que se programa. Entonces, tener eso muy claro. Ser muy realista con las expectativas que tenemos, ¿cierto? Entender que esta Navidad va a ser diferente, tal vez más sencilla que otras, diferente, pero que la podemos seguir celebrando. Entonces, permitir mucho acá la espontaneidad, o sea, como que lo que surja de momento, aunque como les decía, es importante pues planear. Esto, muy importante tanto para pacientes como para cuidadores. Y familia. Sí, y familia. Tratar de no ser mártir, ¿cierto? Tratar de no ponernos así como en ese papel muy victimizados. Entonces, ¿cómo minimizamos esto? Porque es muy normal que nos sintamos así, pero ¿cómo nos ayudamos? Tratando de delegar o de pedirle ayuda a los demás. O sea, cuando tal vez el año pasado yo pude armar el árbol y pude hacer el pesebre, pero ya este año no me da. Entonces, en vez de ponerme como que vea, nadie me ayuda, no lo van a armar, ¿cierto? Entonces, es decir, mira, este año no me da, pero yo quiero que lo armemos, entonces me hacen el favor y lo arman, yo me siento acá y les ayudo como yo pueda, pero siempre comunicar pues lo que queremos. Entonces cuando pedimos esa ayuda, eso permite que los demás también se sientan incluidos, que contribuyan y sobre todo que les hacemos como un mapa de qué es lo que queremos, porque muchas veces en la familia todo el mundo es como adivinando qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Sacando la bola mágica, sí, sacando esa bola mágica de deseos. Exacto, entonces no, preguntas directas.
Como les decía ahorita, esperar que las cosas pueden cambiar de repente, este punto es muy, muy importante porque entonces tenemos que tener un plan de Un plan B. respaldo, por Sí. decirlo así, ¿cierto? Tener siempre a mano los datos de contacto de emergencia, claridad pues en tu mente de a dónde es que voy a llevarlo si ocurriera algo, porque a veces podemos estar en una fiesta todos muy felices y la persona tener una crisis de salud y nos toca Sí. salir corriendo para el hospital, ¿cierto? Entonces, tener siempre como ese plancito ahí de respaldo. Eh, hay una parte que esta sí la sacamos de como unos estudios que hemos leído que muestran pues que la mayoría de las personas enfermas de alguna manera sienten que son una carga para la familia. Yo estoy segura que muchos de los que están acá le han escuchado eso a su familiar, ¿cierto? Entonces, cuando tú sientes que eres carga, no quieres como dar más lata, como decimos nosotros, y como dar más problemas, entonces a ellos se les dificulta mucho a veces decir que no, Ujú. porque no quieren decepcionar o herir a los demás, ¿cierto? Entonces, o muchas veces porque les da miedo que eso cause de pronto un problema, eso lo vemos mucho En la familia, en sí. las mamás enfermas, ¿cierto? Entonces, si yo digo que no, mi hija con la otra hija se van a poner a pelear, porque entonces hay una que defiende a la mamá en su no y hay otra que dice que por qué, y entonces, como no pelean con la mamá, se enfrentan es ellos, Es entonces, entre ellas. exacto, entonces esa mamá, por temor al conflicto, pueda que diga sí, ¿cierto? Pero que finalmente no quiera. Entonces, es muy importante que si eres paciente, pues conozcas tus limitaciones, que no nos esforcemos más allá de lo que de verdad podemos hacer en este momento para complacer a los demás, porque no sería Ujú. justo, ¿cierto? Yo sé que se hace desde el amor profundo, pero no nos hagamos daño por complacer a los demás, porque yo estoy segura que nuestros familiares no van a querer ponernos en esa situación. Entonces es muy importante que tengan consideración con ustedes mismos, que recuerden que antes de ser un paciente son humanos y como humanos vemos con el paquete completo de cosas, ¿cierto? Entonces, recordar siempre que está bien decir que no y dentro de ese no se acepta no aceptar invitaciones, ¿cierto? Sí. Uno decir yo no quiero ir por allá O no querer recibir a nadie en la casa. o no quiero que vengan o quiero que Eso, venga sí. X y Y. Y Por ya. decir algo, quiero que vengan mis Sí, hijos, pero no quiero que vengan mis sobrinos, no quiero que vengan mis hermanos, ¿cierto? Porque no estoy como para sí, tanta gente. sí. Bueno, otra cosita muy importante es tener en cuenta el ruido pues Ujú. que se genera ahorita con estas festividades, que de verdad que es muy intenso, porque ese ruido puede empezar también como a crear angustia en una persona que está enferma. Eso pues va a depender como de su personalidad. Hay unos que Ujú. son felices con el ruido, hay otros que no les gusta y los pone como nerviosos, como alterados. Ujú. Entonces, y el ruido no es solamente de la música, es también el ruido que hacen las personas juntas. Entonces, como decíamos ahorita, tal vez que vengan todos los sobrinos, todos los hermanos, y si es una familia bien numerosa, pues va a ser un ruido muy, muy fuerte en la casa. Entonces, tratar también, si ese es el caso, de pedirle a nuestro cuidador, a nuestros familiares más cercanos, de que traten de organizar esas visitas durante diferentes días, ¿cierto? Porque Sí. de pronto no los queremos todos juntos, sino de a poquitos. O sea, sí los quiero ver a todos, pero no todos juntos, porque Ujú. se arma pues ahí como el festejón y eso no es lo que yo quiero porque tal vez me abruma o me estresa. Esto sobre todo si es una persona que ya está en final de vida. Sí. De Y pronto el sobre, crónico si quiere, ¿cierto? sí. Y sobre todo, Lore, que también tenemos niños y el ruido de Ajá. los niños, entonces también en muchas oportunidades ellos disfrutan de tener la presencia de ellos, pero el estar brincando, hablando y Gritando. eso, sí, exacto. Claro, y llegan las sobrinas con los hijos, pues Con los hijos, todo el mundo claro. llega completico, entonces pensar muy bien eso. Para la persona enferma, muy importante el tema de descansar, ¿cierto? Diciembre, como les decía ahorita, es un corre-corre, uno está en día de velitas, cuando menos piensa, ya se tiene que poner en compras y en planes para el 24, y ya entre el 24 y el 31, pues es todavía más cortico. Entonces, muy importante descansar, si tienes esa enfermedad crónica, tomarnos este tiempo para nosotros mismos y descansar, ¿cierto? El crónico es mucho más funcional, todavía pueda que se vaya a compras, que Sí, esté armando pesebre, que esté armando árbol. Entonces, eh, como calmarnos y decir, bueno, hoy armo el árbol, pero ya el resto del día me siento y descanso, ¿cierto? Porque no, que no vamos a llegar ya al 24
con una acumulación de estrés y de cansancio que de pronto nos lleve a una hospitalización porque nos excedimos en todo lo que nuestra emoción nos decía que teníamos que hacer. Entonces, mantener un ritmo ahí adecuado para el momento que estamos viviendo de esa enfermedad. A ver, ¿qué más? Ahorita les decía lo de pedir ayuda, ¿cierto? Sí. Muy, muy importante. No depende, digamos, solo de mí hacer la Navidad. Esto va para las mamás y las abuelitas, ¿cierto? Nosotros, como mujeres de la casa, cuando no estamos enfermas, normalmente somos las que montamos Todo, todo. todo. Pero si ya estamos enfermos, entonces hay que entender que hay que delegar, ¿cierto? Avisarle a los demás si tenemos dificultades, si de pronto en ese momento había planeado armar el pesebre, pero ya me sentí mal, porque saben ustedes también que esto es así, muy cambiante, y de momento estoy bien, pero en el momentico me agarró un dolor, entonces ya no me da antes poder decir, no, pues igualármelo, o mejor espérenme a ver si mañana me siento mejor y lo armamos juntos, ¿cierto? Sí. Entonces, ir mirando también como eso. A ver, eso es muy importante, comprobar que tenemos medicamentos suficientes para toda esta temporada. Ustedes saben que hay muchos días de diciembre que la EPS, la IPS con el subsidio, todo pues en donde vamos a reclamar las cositas, Colapsa. cierra, Mm. no, y cierra Y también, ¿cierto? cierra. Entonces, planear desde el principio de diciembre que yo tenga todos esos medicamentos para que no me vaya pues como a quedar ahí embaladito. Claro que sí. Eh, Dime, Caro. No, Lore, y que también es muy importante tener en cuenta de que si sabemos que hay alguien que tiene alguna condición crónica, que está más aisladito durante esa época de Navidad, porque la familia vive fuera de la ciudad o del país, por medio, sea del computador o del celular, lo podemos ayudar a conectarse con sus familiares a través de, no sé, de FaceTime, Skype o una videollamada. También les podemos preguntar dónde les gustaría ir, qué les gustaría hacer y tratar que si está dentro de nuestras posibilidades, complacerlos, porque son personas que de pronto no tienen como esa red de apoyo tan grande como en muchas familias que antes sobran y se sienten abrumados porque son demasiadas personas las que están presentes. También nos encontramos con personitas que solamente están con esa cuidadora y esa cuidadora también tiene su familia, entonces van a estar más solitos en este momento y son pacientes que en esta época de Navidad se sienten aislados porque dicen, todo el mundo se fue como a sus actividades y yo me quedo solito y no puedo tener ese contacto con mi familia que de pronto se encuentra fuera de la ciudad o del país, o porque también tenemos esa red de apoyo que es muy pequeñita, nos encontramos dentro del programa que con pacienticos que están solos o que solamente como familia tienen a uno, que está incluso en las mismas condiciones que está él. Las parejas de adulto mayor. Uh-huh. Exacto, sí. Y Aquí de pronto. resulta, sí, sí, lo escucho. No, dale, dale. Y resulta que también este contexto puede cambiar y nos podemos encontrar con un familiar, un ser querido que se encuentra en final de vida, como lo decía Lore anteriormente, y es que la comunicación es algo fundamental en este momento y es muy importante escuchar a esta persona que está muriendo. Yo sé que a veces nos llenamos de miedo y no sabemos qué hacer, entonces lo primero que hacemos es evitar, porque huyendo creemos que solucionamos, no, es dejarlos hablar siempre que ellos puedan y quieran, medir su estado de ánimo y dejarnos guiar por ellos. Ellos son nuestros mejores maestros para estar ahí acompañándolos. Es demasiado valioso estar presente con esa persona que está moribunda, sin hablar, porque volvemos a lo mismo, el hecho de estar presente para ellos es muy valioso, donde el proceso de morir es único para cada individuo. Para algunos puede ser un proceso muy rápido, para otros puede ser un proceso lento que puede durar semanas o días muy largos y la persona puede comenzar a perder los sentidos, el deseo, pierde el hambre, luego no tiene sed, se pierde el habla, la visión y lo último que pierden estos seres queridos es el oído y el tacto, pero donde lo que ellos más quieren es que nosotros estemos presentes, donde tenemos una percepción ideal en torno a la muerte y es que una persona moribunda quiere estar rodeada de toda la familia en sus últimas horas, pero
también nos Pueda que vamos a no. encontrar, exacto, también nos podemos encontrar con ese pacientico que dentro de sus deseos era estar solo o estar con determinadas personas. Esto es muy duro para la familia, pero es de respetarlo. Es de respetar porque ese es el deseo de él como tal al final de vida. Por eso es tan importante el tema de la comunicación y aprender a escucharnos. Y Claro que no sí. dar como por supuesto las cosas, no, es preguntar. Es mejor ir un poquito más allá que quedarnos con esas suposiciones. ¿Y será que sí? ¿Será que no? Entonces peco por mucho o peco por poco. Exacto. Y empezamos preguntando para darle la posibilidad a esa persona de comunicar. Sin embargo, si vemos que es algo que a esa persona lo Le angustia, cuesta, sí, pues ya lo dejamos quietecito, ¿cierto? Y ahí sí nos toca como adivinar un poquito. Pero si la persona es la que pone el tema, es la que quiere darnos como las sí, indicaciones, hay que abrir pues como las orejitas y poner mucho cuidado. Es muy claro, importante también que aceptemos que va a ser muy, muy común y muy normal de que por más que nos intentemos concentrar, digamos, en las bendiciones que tenemos, digamos como en lo positivo, ¿cierto? Puede sí, haber momentos en que se sienta muy abrumado, con mucho sí, dolor, con ansiedad, entonces es como darnos permiso para sentir cualquier variedad de emociones que podamos estar sintiendo, tanto la persona enferma como la familia, ¿cierto? Es muy probable que esos sentimientos varíen, incluso dentro de un día, ¿cierto? Que en el sí, mismo día estemos contentos, estemos tristes, estemos angustiados, estemos con mucha nostalgia. Y es muy posible que tenga sentimientos que puedan estar como en desacuerdo, ¿cierto? O sea, la tristeza y la alegría, como a la sí, misma vez o seguiditos. Entonces, esto sí, es muy normal, no se están volviendo locos y es muy comprensible, porque muchas veces la gente nos dice es que yo estoy como loca, yo estoy contenta y de momento me pongo a llorar y es completamente normal. claro Eh, que sí, es muy importante lo que decías ahorita, ¿cierto? De estar muy pendiente de qué es lo que esa persona quiere. sí, Entonces, y como pacientes también, de que si queremos manifestar esos deseos, pues compartirlo, ¿cierto? Entonces, quiero, y no solo de momento, porque ya hablamos de los del momento, de los de esta sí, Navidad, pero también para el futuro, ¿cierto? Si la persona está ujú, pensando tal vez que es la última, entonces de pronto esa persona quiera manifestar. Si quiero que todas esas personas que son importantes para mí mantengan estas tradiciones que hemos llevado, ¿cierto? Es como darles ujú, permiso, por decirlo así, de que continúen. Eh, Hablar con mucha franqueza, como les decía, darles como permiso para sentir lo que sea que estén sintiendo y darnos también el sí. permiso, porque a veces nos lo dan, pero nosotros mismos no lo hacemos. Ujú. Nos encontramos también, Lore, que pues en la mayoría de familias tenemos niños pequeños, lo hablábamos ahora, llegan con los nietos, las sobrinas llegan entonces con los hijos y no estamos preparados para, o las familias tratan de proteger a estos niños y no los involucran en el proceso de fin de vida de esta persona. Y entonces no los hacemos partícipes, porque creemos de que ellos no entienden lo que es la muerte y que no serían capaces de lidiar con el concepto, por lo que tratamos de protegerlos ocultándoles lo que está sucediendo, pero los niños están en sintonía con esa dinámica emocional y familiar y saben que algo está sucediendo y necesitan que esos sentimientos sean validados y que no sea un concepto que ellos mismos estén armando por medio de su imaginario, porque están atrapando como cositas en el aire de que acá está pasando algo y ellos mismos se crean un concepto. Ujú. Puede ser útil en estos casos involucrar a los niños en el cuidado de alguien que esté en final de vida y los podemos hacer partícipes en los cuidados como que les lleven la pastillita, sea la abuelita, la tía, la mamá, la prima, ayudándole que si se va a poner los zapaticos, que sea él el que le lleve los zapaticos para que se los ponga. Y esta participación de ellos, de saber que algo está pasando con este ser querido que se encuentra en fin de vida, también nos va a ayudar mucho en la elaboración del duelo, siempre y cuando que el niño vaya acompañado por parte de los adultos para ir como acompañando en ese proceso y en esa elaboración del duelo con esas emociones que, que nos están trayendo como por la pérdida de este ser querido. Y hablaste pues ya ahí de un tema de duelo, que aquí se ha trabajado en otros talleres y creo pues que muchas personas ya logran entender que el duelo no se da solamente
cuando una persona fallece, ¿cierto? Todas No. las familias de nuestro programa y los pacientes, cuando aparece la enfermedad, sea crónica, degenerativa, avanzada, terminal, final de vida, como sea, empiezan a enfrentarse a unos duelos. Entonces, el duelo es una pérdida de cualquier cosa, ¿cierto? O Sí, situación o persona. Entonces, si yo me enfermo y voy perdiendo mi salud, pues eso es un duelo. duelo. Cuando me empiezo a ver más limitado, más frágil para moverme, los familiares nos dicen mucho, ¿qué es lo más difícil para tu ser querido? Ay, que ya no puede moverse como antes, él era muy activo y le da muy duro eso. Entonces, eso es un duelo, ¿cierto? Tener que depender de otra persona hasta para bañarme, a eso se le hace duelo también. Sí, Entonces, pueda que sea Navidad, pero si venimos en este proceso, estamos viviendo procesos de duelo. sí. Y aquí en este tema es muy importante entender, esto más que todo como para entenderse entre la familia, de que todas las personas viven los duelos de manera diferente, ¿cierto? Todos lloran de manera diferente, por decirlo así. Entonces, cuando logramos entender eso, podemos ir como más allá y evitar incluso muchos conflictos familiares que ocurren porque entonces no falta el hermano, que todos dicen es que a él parece que no le importa, ¿cierto? Es que, o lo que decías ahorita, evitativo, es que él ni aparece. Me aparece. Y resulta que son personas que dentro de sus estrategias de afrontamiento, cuando ocurre una situación, una crisis familiar, porque eso es la enfermedad, pues no todos somos capaces de enfrentar la situación. Y hay unos que estamos enseñados a huir. O sea, Sí, algo me incomoda, algo me duele y es demasiado. Yo me voy. Yo me sí, hago el que esto no es conmigo, ¿cierto? Entonces, cuando logramos entender que todos vivimos estos procesos diferentes, no vamos a juzgar, no vamos a pelear por eso, no vamos a hacer comentarios inadecuados que a veces angustian mucho a los pacientes por ver que sus otros miembros pues, de la familia están como enfrentándose por eso, ellos hasta se sienten culpables. sí, Entonces, muy importante lograr comprender esto de que el duelo es único, muy personal, cada quien lo vive de diferente manera y lo pueden expresar unos con llanto y depresión, sí. otros con rabia, con ellos, con el mundo, con Dios, hasta con el enfermo, que lo hemos visto, ¿cierto? Rabia por todas partes, otros son como un poquito, como que tienden a aceptar más las cosas, otros están en negación, otros están evitativos, hay variedad de cosas, entonces lograr leer que cada quien lo afronta de manera diferente. Claro que sí, Lore. Y nos encontramos también en situaciones que nos generan un mayor compromiso emocional y que para poder procesar eso que nos está pasando, posiblemente vayamos a necesitar de la ayuda de profesionales, porque para muchas personas pensar en la posibilidad de terminar la vida es increíblemente difícil y doloroso. Y se necesitan ayuda para sobrellevar la situación, pues lo ideal es ir buscando como ayuda de un profesional, puede ser por medio de un trabajador social, psicólogo, psiquiatra, encontramos los asesores espirituales, los capellanos que están ahí, son personas capacitadas que están para acompañarnos en este proceso que no es fácil y que todos los seres humanos no tenemos esa misma capacidad de afrontamiento, lo que decías, no nos encontramos con el que huye de la situación porque cree que es la mejor forma, nos encontramos como las personas que también les diagnostican y desde el día cero están viviendo el duelo, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta que la Navidad es una época que para estar con esas personas y con esos seres queridos y para celebrar, pero que a medida en que pasan los años, también es un momento en el que crece ese miedo a la silla vacía, a esas sensaciones de ausencia, de pérdida, que pueden llegar a ser incluso mucho mayores. Entonces, estar en duelo en Navidad nos puede poner en dos situaciones y recuerden que el duelo no es solo lo que sentimos cuando la persona fallece, lo que decías anteriormente, sino que cuando nos encontramos, por ejemplo, con esa cuidadora de personas con Alzheimer que pueden sufrir durante muchos años a medida que la enfermedad va progresando, el curso lento, un duelo lento. También nos encontramos con ese cuidador de un ser querido a quien le acaban de diagnosticar un cáncer muy avanzado, puede que solamente lentamente pueda vivir esa pérdida inminente durante unas pocas semanas o meses. Entonces, el duelo no es un proceso difícil, es un proceso que es muy difícil en cualquier momento de la vida. Nos encontramos con mucha presión durante
época del año, donde nos están pidiendo que seamos amorosos, optimistas, sociables, Felices. felices, y los cuidadores se encuentran como con esos sentimientos divididos entre querer disfrutar de esa última Navidad que, con sus seres queridos, pero que a la vez temen porque sienten que la muerte se avecina, que está ahí tocándole la puerta, diciéndole, venga que es que estoy cerquita. Entonces, este tipo de situaciones nos presentan también como dos opciones, como esta persona que prefieren y que evitan las navidades y viven estos días como si fuera cualquier época del año, es como si estuvieran en febrero o en marzo y que en otras circunstancias lo que hacían era irse de viaje para que nada les recuerde a ese ser querido, pero algo en este año no les va a permitir hacer eso, porque hay personas que nunca les ha gustado la Navidad y buscan sus actividades y salen del país porque no les gusta de pronto como las tradiciones que se viven. Como también nos estamos encontrando con el escenario de estas familias o de estas personas que no optan por hacer lo mismo de siempre y nos referimos a que viven la fecha igual como lo hacían antes y son los que ponen como esa especie de máscara y lanzan un mensaje de no, no lloremos, tenemos que ser fuertes, aquí no ha pasado nada. Entonces lo que ocurre en esas circunstancias es que se generan muchos muros de silencio entre los mismos miembros de la familia, entonces se aguantan el dolor sin poder expresar lo que están sintiendo cuando llega ese momento de armar el arbolito, armar el pesebre, hacer ese brindis especial de Nochebuena o de cualquiera de los rituales que tenemos dentro de las mismas familias y eso genera mucha angustia, temor y tristeza. Y es como esa impotencia que uno, estando en el mismo núcleo familiar, no poder derramar esa lagrimita y decirle al otro cuánto lo quiero y que me siento triste por lo que estamos viviendo. Y resulta que todos se están sintiendo igual, ¿cierto? Lo Desde el mismo, enfermo claro. hasta la familia, cada quien Es, viviendo, digamos, como el duelo separado. Y hay algo que a mí siempre me gusta decir y es que los duelos, sean después del fallecimiento o ese duelo anticipado que hacemos durante la enfermedad, se deben de vivir en familia. Entonces esas lagrimitas hay que derramarlas es en familia, en no familia. cada uno encerrado en el baño para no hacerle daño al otro. Pasa mucho e incluso entre más unida sea la familia, pasa más. Porque Sí, entonces yo como familiar quiero proteger al enfermo y no quiero que sepa que yo estoy triste. Y yo como enfermo sí, quiero proteger a mis familiares y no quiero que sepan que estoy angustiado porque pienso que voy a morirme. Entonces finalmente, siendo tan unidos, estando todos para todos, no se están dando el apoyo requerido en ese momento porque no se están permitiendo vivir ese dolor en familia, ¿cierto? Entonces es lo que tú decías, es tratar de disfrutarlo, exacto. permitirnos estar triste, permitirnos manifestarle a la otra persona que nos sentimos, que tenemos miedo y Sí, temor de que tal vez sea la última, pero que eso no lo sabe nadie, porque pues como decíamos al principio, puede ser la última tuya, la última mía y no estamos enfermas, ¿cierto? Entonces, es podernos permitir esa comunicación y el enfermo también poder decir, tengo miedo, tengo angustia, o quiero hacer esto y lo otro porque siento que tal vez ya para el otro año no estoy, o bueno, cosas así. Y van a ver que se vive como más intenso, ¿cierto? Entre la alegría, la celebración, la tristeza, la angustia que puede causar pues todos esos pensamientos, que finalmente son hipótesis, porque uno no tiene con seguridad nada, a no ser que sea ya un paciente que le hayan dado un pronóstico muy particular y muy específico, pero tenemos muchos pacientes crónicos que no saben pues a ciencia cierta qué va a pasar. sí, Entonces, claro, hay una cosa muy importante con el tema de la Navidad y todo lo que yo mencionaba ahorita de evitar conflictos, de entender que el duelo es diferente para unos y los otros y de darle pues como esa tranquilidad a la persona que está enferma y es que la Navidad se vuelve un momento para perdonar y para reparar relaciones, ¿cierto? Digamos que cuando uno está con esos procesos de enfermedad o final de vida, uno empieza a ver las cosas desde otra perspectiva, porque sí, emocionalmente madura mucho, ¿cierto? Todas esas cosas que antes eran muy importantes y como podríamos decir como banales, que el estrés, que bueno, todas esas cosas pasan como a un quinto plano y uno se vuelve como más profundo, más, ¿cierto? Más reflexivo de muchas cosas y empieza a darse cuenta pues de la importancia que tiene el tema del perdón, sobre todo, sí. y que este tiempo nos da una oportunidad como para elaborarlo.
Claro que sí, Lore. Al inicio hablábamos de que el mejor regalo que podemos dar en esta época es la presencia, pero también nos encontramos con otro regalo y es darnos el regalo de el perdón y de perdonarnos, porque nos encontramos con muchos acontecimientos muy impactantes y dolorosos que han dejado muchas cicatrices en nuestra alma y no hemos podido liberar. Y yo les digo, y se han preguntado cuáles son esos acontecimientos tan dolorosos que sucedieron en el pasado que no has podido dejar de lado y que quizás te están atormentando de forma frecuente. Y si son cosas que se pueden cambiar. Y si no son cosas que podemos cambiar, porque son cosas que no dependen de nosotros, entonces no es el momento de empezar a soltar, de soltar todo eso que nos ata con ese pasado que nos ha generado tanto dolor. Sabemos que ante las circunstancias cambiantes de la vida, con todos los altibajos y acontecimientos desagradables que nos pasan y por todo lo que tenemos que atravesar, siempre vamos a tener dos caminos, entre elegir entre el amor y desde el miedo. Nos podemos llenar de ese resentimiento, de odio, de ese afán de venganza y de convertirnos en personas amargadas, frustradas, o podemos elegir recordar sin dolor, sin odio y poder agradecer lo sucedido porque fue una experiencia distinta en nuestra vida que posiblemente nos puede traer una gran enseñanza y además nos va a permitir entender que todo lo que nos pasa nos enseña algo nuevo y que no debemos resistirnos a nada, sino aceptar todo como nos llegue. Y si deseamos hacer ese cambio drástico en nuestra vida y disfrutar del bienestar, de esa buena salud, lo principal en este momento es que debemos de revisar con transparencia qué tipos de pensamientos negativos están albergando y qué tipo de emociones estamos sintiendo. Y cuando cambiamos esa forma de pensar, cambiamos la forma de sentir, porque la emoción cambia automáticamente y nos liberamos de todo ese bloqueo energético producido por el estrés fisiológico que en muchas ocasiones se nos está manifestando incluso en nuestra propia enfermedad. Entonces, cuando hablamos del perdón, Lore, decimos que es hacer las paces con el pasado para no echar a perder el futuro ni el presente. En fin, hablar del perdón puede ser muchas cosas, porque nos encontramos mucha teoría, muchos autores que han hablado del tema, pero la práctica, solo las personas que logran trascender como en ese dolor de esa herida profunda propiciada en el pasado por otra persona o por ciertas circunstancias, nos pueden decir desde lo más profundo, en realidad, qué es ese perdón. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que es la mejor medicina para el alma, porque nos permite liberarnos, nos trae beneficios a nivel fisiológico, disminuye el estrés, la tristeza, la ira, la frustración, la depresión y ese deseo de venganza que nos está albergando cada día. Entonces, cuando todo esto se puede lograr dejando que todo fluya, dejando de estar a la defensiva e iniciar un proceso, porque esa es la palabra que mejor describe lo que podemos hacer con el perdón, es un proceso. Cuando dejamos que todo fluya, ¿cierto? Y iniciamos ese proceso de perdonar, porque no suele ser un acto puntual e instantáneo, sino que es un largo camino que puede tardar años, incluso según la persona y las Va a circunstancias. depender de qué es lo que tenemos que perdonar, ¿cierto? De cosas a cosas. De cosas a cosas. Entonces esto significa también, Lore, que si una persona tarda en perdonar, tiene menos méritos que la otra persona que de pronto perdonó con mayor rapidez. No, simplemente están en procesos diferentes. Pero mientras yo digo, quiero iniciar un proceso de perdón, ya abrimos esa puerta que nos va a permitir iniciar este viaje del perdón, que es lo principal. O sea, tomar esa iniciativa es lo primero que debemos hacer. Pero resulta que no solo con decir que quiero iniciar este proceso de perdón, también nos vamos a encontrar que dentro de este viaje vamos a tener muchos obstáculos
que debemos de derrumbar, como lo es que no es perdonar. Porque entonces decimos, no, yo no perdono porque yo no olvido. Es que perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar en paz, con amor y sin rabia. Perdonar no es aceptar ese maltrato que me dio mi hermano, mi esposo, mi padre. No, eso no es perdonar. Perdonar es permitir, es buscar cómo suprimir ese maltrato. Porque perdonar tampoco es reprimir o negar ese dolor y esa rabia que sentimos por esa situación. Todos los seres Porque humanos, tenemos todo el derecho de sentirnos enojados y claro, molestos. tenemos todo ese derecho de soltar esa rabia y de experimentar los sentimientos como la tristeza, esa sensación de vacío que nos deja cuando alguien muy cercano, porque sobre todo cuando nos hiere una persona que queremos mucho o un Es miembro de peor. nuestro, es peor porque sentimos ese vacío, porque siento que me faltó y entonces es ese vacío que no sabemos cómo explicar, que se siente en nuestro cuerpo, pero que en el proceso de perdón esos sentimientos se van transformando. Perdonar tampoco es justificar esos hechos atroces o esos hechos violentos del otro, no. Perdonar, para perdonar necesariamente no necesitamos comunicarnos con el agresor, solo porque muchas nos vamos a encontrar con que muchos de estos agresores a lo mejor ya han muerto o les perdimos como el rumbo y no sabemos dónde están. Solo con esta actitud amorosa, amable y serena es suficiente para mostrar de que estamos iniciando este proceso de perdón, porque si nos negamos a perdonar porque esa otra persona no me pidió perdón, entonces yo no la perdono porque es que él no me pidió perdón y él fue el que me hizo daño. No podemos depender de su comportamiento o de esa forma de pensar, esa forma de ser, porque el cambio debe depender solo de nosotros para poder alcanzar todo lo que queremos. Entonces, perdonarnos a nosotros mismos es una experiencia que es sanadora y transformadora. Y también la podemos describir como si fuera una cirugía para el alma. Y es cuando con ese bisturí nos abren el alma y podemos encontrarnos con esa transparencia de cómo somos y nos asumimos tal cual como somos y asumimos nuestros errores. Y en el proceso del perdón, al igual que en otras áreas de la vida, el secreto siempre va a estar en insistir, persistir y nunca desistir, porque no va a ser fácil y no va a ser a la primera. Ojalá, uno dice, ojalá, y hay muchos que lo encuentran que es a la primera, pero no. A veces nos toca devolvernos y volver a empezar para retomar de nuevo ese caminito, porque a veces esos obstáculos nos pueden un poquito más. Entonces, cuando iniciamos este proceso, nos preguntamos, ¿y cómo lo puedo hacer? O sea, ¿cómo puedo iniciar este proceso de perdón? Porque lo primero que hacemos es confrontarnos con nosotros mismos. Entonces, la idea de este espacio también es compartirles como unas herramientas o unas técnicas de las que se pueden guiar para iniciar este proceso. Una de ellas es las visualizaciones. Por medio de las visualizaciones es una técnica bastante sencilla y es que por medio de cerrar los ojos y ver dentro de ti como una gran pantalla escenas de armonía y de entendimiento y vamos aprendiendo a ver a los demás con una nueva mirada y después vas a poder comprobar que eso que visualizaste con tanto amor y con tanta armonía lo puedes lograr en la realidad. Pero hay algo fundamental dentro del tema de las visualizaciones y es que estas deben de ser una práctica constante. No es que yo hoy me levanté, hice visualizaciones y en mi mente creé un espacio maravilloso y hermoso y ya al día siguiente todo cambió. No, esto debe de ser constante. Otra de las... Porque, claro, es como una Sí, reprogramación, por decirlo así, que hacemos a nuestro cerebro, ¿cierto? Entonces, por eso exacto, tiene que ser constante. debe de ser constante. Otra técnica súper valiosa y es el poder de la oración. La oración siempre nos va a traer grandes beneficios. Por medio de la oración nos podemos convertir en personas mucho más amorosas, más humanas. Es esa comunicación sincera que tenemos con Dios y es a la vez ese encuentro que tenemos con nosotros mismos y hace parte de ese crecimiento espiritual que es lo que estamos haciendo por medio del perdón. También por medio de la meditación nos encontramos con muchas técnicas y cada cual debe de acomodarse como aquello que va más como con su ritmo y su modo de ser, porque nos vamos a encontrar con muchas.
¿cierto? Pero la idea es buscar las que más se ajusten como con nuestra forma de ser. Muchas de estas van acompañadas con pasajes espirituales o con una reflexión direccionada puntualmente, digamos, al tema del perdón o a lo que queremos alcanzar en nuestra vida. Por medio también de los testimonios. Esto es demasiado, demasiado valioso y nos encontramos en las redes con muchos testimonios porque podemos aprender a perdonar por la fuerza de los ejemplos, los testimonios de otras personas, con unas situaciones similares o peores, de personas que fueron capaces de perdonar, nos motivan y nos impulsan a hacer lo mismo. Entonces, pues si él lo pudo hacer, yo también lo puedo. No quiere decir que vamos a copiar la idea de nadie, ni imitar, no, porque somos únicos y cada caso es diferente, pero sí podemos aprender y motivarnos para recorrer nuestro propio camino en busca de esa paz interior que tanto anhelamos. Yo pienso, Caro, que ahí lo más importante es eso, cómo nos Sí, logramos identificar con otra persona que pudo, y eso nos da sí, mucha esperanza de saber que a pesar de todo el dolor que estamos sintiendo y de que a veces se ve que ese perdón es como imposible, sí sí, se puede, ¿cierto? Es sí se alguien que nos puede, dice, sí se puede. sí. También nos encontramos con experiencias de crecimiento y son las que podemos adquirir por medio de seminarios, talleres y grupos de oración, que hoy en día encontramos una gran variedad de experiencias dentro del mercado. Para esto sí es muy importante y es saber elegir, porque también nos estamos encontrando con personas inescrupulosas que hacen mal uso de eso, de un fanatismo para involucrar a personas dentro de este proceso, pero también son demasiado valiosas. Hay unos medios buenísimos que nos ayudan y nos encaminan en este viaje del perdón. Y las experiencias de servicio. Ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros mismos. Como dijo San Francisco de Asís, dando recibimos y perdonamos, perdonando nos perdonamos. Entonces, vinculándonos a una obra social, sea con niños, enfermos, ancianos, presos, desplazados, en general estas personas que necesitan el mejor camino para encontrar la paz interior y ser felices, liberarnos de eso que nos está atando. El servicio también es una gran herramienta que nos va a permitir entrar en ese proceso de sanación. Y finalizando como en esta parte del perdón, les quiero hacer una invitación bastante especial y es dejar que el ayer sea ayer. Perdónate, perdona de corazón, porque en el perdón vamos a encontrar paz, esperanza, alegría y te estarás dando esa oportunidad de disfrutar el presente en paz y en tranquilidad. Bueno, Lore, ¿tienes el micrófono Ya, apagado? ya, ya. Claro que súper chévere ese tema y muy apropiado pues para lo de la Navidad. Y si lo vamos a relacionar con la Navidad es pensar, pues digo yo como ya como una conclusión que saqué de todo lo que nos dijiste, de que si Navidad es época de regalos, pues cierto que es algo que asociamos mucho, pues el perdón es uno de los más grandes regalos que podemos hacernos y hacer a otra persona. Sí, Entonces, muy, muy importante. claro Bueno, que hay sí. otro tema muy importante, ya como para ir terminando, que es el tema de la comida. Navidad y comida, o sea, Porque no hay es Navidad sin comida, ¿cierto? claro, porque será Es que si un- les damos la natillita, los buñuelitos, la abuelita, exacto. ¿qué les podemos dar a nuestros seres queridos para que sean partícipes de toda esta fecha? Exacto, entonces, como hicimos desde el principio, es también diferenciar, ¿cierto? Si soy un Sí, paciente crónico en donde no tengo un pronóstico todavía específico, sino que tengo esta ujú, enfermedad que me ha cambiado como el ritmo de mi vida y ahí la llevo, pues es mirar que tenemos que seguir cuidándonos, ¿cierto? No queremos desatar una crisis de salud ahorita en plenas festividades por de pronto demandarnos un poquito. Y que esos pacientes crónicos, pues dependiendo de lo que coman, se van a afectar muchísimo por ujú. esos alimentos que no son. Entonces, ¿cierto? Los de diabetes, los del corazoncito, bueno. Pero si somos un paciente ya en final de vida, pues digamos que la historia cambia un poquito, porque entonces si ya sabemos ese pronóstico, ya sabemos que ya el médico nos Mm. explicó como familiares y todo, pues qué sentido tiene también negarle una natillita o un buñuelo a esa Ay, persona, qué ¿cierto? delicia. No se debe. Entonces, vamos a hablar pues así como en general, más que todo de los crónicos, porque yo pensaría que la regla de oro para el que esté en final de vida es que se coma lo que Lo quiera. que quiera.
Sí. Sí, Si quiere cierto. natilla, que coma natilla. Si quiere buñuelo, que coma buñuelo. Y chicharrón también. También, Entonces, válido, muy válido. exacto. Entonces, bueno, ya para la persona crónica que debe tener, pues como les decía, un poquito más de cuidado, pues es entender que aquí en Colombia estas celebraciones pues van ahí de la mano con lo que son carbohidratos y dulces. Sí. ¿Cierto? Bueno, y las grasas, o sea, todo lo que no Lo debemos que no comer. podemos comer, nada. Cierto, aquí no hay Navidad Light ni nada de eso. Entonces, la idea pues es no, tampoco es que suframos y que nos Ujú. quedemos siempre mirando cómo los demás comen y nosotros no. Esa no sería pues la idea. Pero sí pensar como en otras opciones que podemos encontrar en el mercado, ¿cierto? Otras opciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, y quería explicar estos consejitos, se los mandó con mucho cariño la jefe Moni Muñoz, que muchos de los pacientes la conocen, ella es un amor y bueno, ella nos asesoró porque pues finalmente no es nuestro fuerte caro, ¿cierto? No. Entonces ella nos asesoró. Entonces ella nos decía que, por ejemplo, existe la natilla dietética o la natilla light, ¿cierto? Que va a ser un dulcecito que tiene azúcar, pero va a ser pues menos que la natilla normal que todo el mundo hace. Entonces hacerle a este paciente como su natillita aparte, ¿cierto? Ujú. También si de pronto fuera esa natilla, que no sé si todavía hay gente que la haga, pues esta que es más elaborada, entonces endulzarla con stevia o con esplenda, ¿cierto? El Ujú. paciente que tiene diabetes conoce muy bien estos productos. Recordar también que no comer dulce no significa que, o sea, que si no comemos dulce no se nos va a subir el azúcar. Si comemos harinas, también se nos También. suben, ¿cierto? Las harinas se convierten en azúcar, entonces también podemos ahí como desestabilizarnos un poquito. Entonces ella nos contaba que una opción también que podemos tener es estos dulces que se hacen como calados, que en las novenas se hace mucho uno de papayita, pues calarlos con stevia, no con azúcar, o si la stevia está muy difícil pues de conseguirla o no nos da también la economía, pues con azúcar incauca light, ¿cierto? Las hojuelas también podríamos ponerles ese azuquitar por encima. Entonces, mire que no se nos queda la persona con las ganas de comer y obviamente controlar las porciones, ¿cierto? No quiere decir que porque la natilla es light, nos vamos a comer un montón de natilla porque ya les dije que sí tiene azúcar. Bueno, ¿qué más? La Coca-Cola, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta, pero hay ya ahorita muchas opciones. Sí. Ella nos decía que la light tiene azúcar, ¿cierto? Pero que la cero, la Coca-Cola cero, es una buena opción como para no alterar pues como ese ritmo del azúcar en el cuerpo. También nos decía que tratar de no comer mucha, perdón, que en la temporada también se da pues como, ¿cierto? La ingesta de mucha fruta, entonces tratar de controlar también esas porciones, de comernosla tempranito en el día, no finalizando la tarde. Me mencionó un truquito que pues nunca lo había escuchado, que es comerse esa frutica o ese dulce con una galletica de soda. Ella dice que esto hace pues como que ese azúcar se metabolice de manera más lenta. Ujú. Y si vamos a comer chocolaticos, pues tratar de que sea chocolate oscuro, entre más oscuro menos azúcar va a tener y evitar en su totalidad el chocolate blanco porque es muchísimo más dulce, ¿cierto? Entonces miren que no es que no comamos chocolate, sino saber cómo escoger. Lo otro que ella nos mencionaba era que hacer como negociaciones, por decirlo así, con uno mismo, ¿cierto? Entonces yo restringo de pronto un poquito el azúcar durante la semana para que cuando llegue el viernes, que es el día de la novena, pues poderme comer mis dulcecitos. Darse el pecadito del Sí, dulcecito, Lore, que ese exacto. es tan delicioso. A Como veces premiarme ese día. por el buen comportamiento. Exacto. Claro. Bueno. Lore, y lo otro es, en el momento del brindis que hacemos por tradición los 31 de diciembre, entonces reemplazar esas bebidas, como no podemos consumir de pronto licor, reemplazarla por una sodita michelada para Uh-huh. hacerlos parte también, como incluirlos dentro de la celebración y que no queden excluiditos ahí, que no puedan levantar la copita, no, que también la levanten con su sodita michelada y teniendo en cuenta que entre los licores que tenemos más dulces en el mercado está el roncito, el aguardiente, el La vino, la champaña. champañita. Entonces la idea es reemplazarla con esos licores que son más bajitos en azúcar como el whisky o el aguardiente tapa azul. Teniendo en cuenta también, esto es súper importante, de que si estamos tomando medicamentos como antidepresivos o los opioides, esto es peligroso y podemos poner en peligro la vida. Entonces, No si se nos puede vamos mezclar.
Exacto. Si vamos a darnos esa escapadita y vamos a hacer ese pecadito de tomarnos 2 o 3 traguitos, ese día no tomarnos el medicamento. Pero uno o dos, yo creo. Uno o dos, Dos o exacto. tres, ya eso suena como mucho. Porque si no, Sí, sí. lo preferible sería que no. No, exacto. Lo ideal es que sea que no, y sigamos ese brindis con esa sodita micheladita. Ujú, Eh, así es. Muy importante que tener en cuenta que si le vamos a dar dulcecitos a personas con demencia después de las 5 de la tarde, esto hace que ellos se agiten un poquito más y tengan mayores dificultades para el sueño, ¿cierto? También, si ya pasamos todo el día y si el paciente nos lo ha permitido de quedarnos en la casa y ya tuvimos esa conversación y ellos dicen, listo, me voy a ir a acostar, ponerle unos taponcitos de cera al pacientico y ya que las otras personas se queden pues como en la fiestica afuera, pero también tratar de que no sea con un mucho alto pues de volumen en la música y muchas personas conversando, porque esto los puede alterar. Ujú. Como también los puede alterar el uso de luces y adornos muy llamativos. Esto los puede desorientar bastante. Entonces, si de pronto están en la noche todos reunidos, no prender todo el árbol y todos los adornitos que como por costumbre tenemos en la casa, sino que tenerlos apagaditos. Claro, y muy importante, permitirles, ya pues para cerrar, permitir, como decíamos ahorita, ser muy flexibles, ¿cierto? Entonces el paciente Sí, nos pudo haber dicho, yo sí quiero que vengan todos a hacer una fiesta, porque eso es lo que él siente en su corazón y lo que quiere hacer, pero pueda que llegue a cierta hora en la momento. noche, un momento en donde ya él se cansa, donde ya no quiere y que esa comunicación de la que tanto hablamos hoy permita que el paciente sin temor alguno y sin pena alguna le diga a su familia, yo me retiro a descansar y no que sienta que se tiene que quedar ahí porque entonces como yo pedí la fiesta, ahora van a decir que como la pedí, ahora me voy a ir a Eso. dormir, ¿cierto? Es siempre y constantemente nosotros como familiares y cuidadores preguntarle, ¿te quieres ir a acostar ya o todavía estás bien? Sí. ¿Quieres que le bajemos a la música? ¿Quieres, cierto? Contar siempre como con eso, porque es muy importante entender que tanto la parte emocional como de síntomas es muy cambiante. Es muy ¿Cierto? De cambiante. momento Sí. estoy bien, pero de momento me dieron ganas de vomitar. Esta mañana quería que me hicieran chicharrón, ahorita que lo están fritando ya me dieron náuseas y voy a botar la tapa, pues como decimos nosotros. Entonces es la flexibilidad y el entendimiento. Yo pienso que así podemos manejar muy bien la situación. Claro que sí. Bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta ahí en el chat y si no, pues entonces ya podemos despedirnos deseándoles a todos una Feliz Navidad. feliz Navidad. Ya saben que sí es posible que sea feliz, va a ser diferente, pero eso Diferente. no quiere decir que tenga que ser triste o la peor Navidad que tengamos, porque no. Listo, no sé, espérame acá. Gloria nos dice que nos saluda desde Madrid, ella se fue hace poco, que gracias por regalarles este momento pues en la situación que están pasando. Es con mucho cariño, pues se conectaron poquitas personas. Lo bueno de estos espacios es que quedan grabados en nuestro Grabados. canal de YouTube de Incodol y si les parece, si hay algo que ustedes quisieran que el resto de su familia escuchara, aprendiera o simplemente pues por compartírselo, pueden entrar al canal en unos días, no creo que queden automáticamente ya, pero en unos días nuestra comunicadora lo estaría subiendo a la página. Y también se los podríamos mandar por el WhatsApp el link para que lo puedan compartir. Dice Yamile que muchas gracias, que es de mucha ayuda. Me alegro mucho. Gracias. Bueno, Caro, ¿tienes alguna otra cosita para mencionar o podemos ya ir No, cerrando? ya vamos cerrando, Lore. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes. Un placer y nos vemos si Dios quiere el otro año en nuestros otros talleres. Gracias. Gracias, Andrea. Hasta luego. Gracias. Miles de gracias. Hasta luego. Gracias.